buenos días, estamos ubicados en la sala 41 del Palacio de Justicia de la ciudad de Medellín. Son las 9:41 de hoy, 20 de octubre de 2014. En esta sala, el juzgado 16 penal de circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, se apresta a constituirse en audiencia de continuación de juicio oral dentro de la investigación radicada con el código 05, 00160, 002, 06, 2013, 03, 239, número interno 2013, 1053-62, adelantada contra María Yolanda Durango Borja por el delito de homicidio agravado. Para efectos de instalar la audiencia, se procede a verificar y a registrar la asistencia de las partes por la Fiscalía. Gracias, señoría. Muy buenos días para usted. Demás presentes y intervinientes: Jairo Andrés Torres Escobar, fiscal 31, adscrito a la unidad de vida. Los demás datos ya se encuentran consignados en el registro. Gracias. Muy amable, señor fiscal, en representación de las víctimas. Muy buenos días, señor juez y demás personas asistentes del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Como representante de víctimas, Gustavo García Pinzón. Gracias, señor defensor de la víctima. En representación del Ministerio Público. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Cecilia Santa Ramírez, actuando como agente especial de la Procuraduría General de la Nación. Para todos los efectos, se me ubica en la Torre Centro, Colseguros, piso 7, en el teléfono 571-9726. Muchas gracias. Muy amable. Por la defensa. Gracias, señor juez. Buenos días para usted, para la señora representante del Ministerio Público, el señor fiscal, el señor representante de las víctimas y demás personas que se encuentran presentes en la sala. Por la defensa, Luis Álvaro Fajardo Serna, del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Gracias, señor defensor. La acusada nos ministra su nombre y su número de cédula, por favor. Muy buenos días, mi nombre es María Yolanda Durango Borja, 43-780-064. Muchas gracias. Acreditada y registrada la asistencia de las partes, se declara legal y formalmente instalada la audiencia. Está en el uso de la palabra la Fiscalía en la práctica de pruebas. Gracias, señoría. Efectivamente, entonces, este delegado presentará ante su estrado a la investigadora Isabel Cristina Uribe. De una vez solicito su autorización para hacerla ingresar al recinto. Gracias. Buenos días. Tenga la amabilidad de exhibirme su cédula de ciudadanía, por favor. Siéntese, por favor. La citada exhibe la cédula de ciudadanía 43-992-988, expedida a nombre de Uribe Restrepo Isabel Cristina. Señora Isabel Cristina, la hemos citado a este estrado para que rinda una declaración. Debo informarle que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares cercanos, que por fuera de esas personas está en la obligación de declarar y en el deber de decir la verdad, que si llega a mentir en esta audiencia puede ser procesada por el delito de falso testimonio, que se sanciona de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Código Penal con prisión de 6 a 12 años. Quiero que me conteste primero si ha entendido lo que quise decirle. Sí, señor, lo he entendido. Por favor, nos ponemos de pie para la toma del juramento. A sabiendas de la responsabilidad que asume usted con el juramento, promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta declaración. Siéntese, por favor. Díganos su nombre. Isabel Cristina Uribe Restrepo. Su número de cédula. 43-992-988 de Medellín. El nombre de sus padres. Blanca Isabel, Carlos Miguel. Su estado civil. Casada. ¿Con quién? Diego Andrés Rengifo Gaona. Su grado de instrucción. Universitario. Señor fiscal, su primer turno de preguntas en el directo. Gracias, señoría. Muy buenos días, investigadora Isabel. Buenos días. Señora Isabel, ¿usted en la actualidad dónde labora? En el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada de la institución? Aproximadamente 6 años. ¿Qué cargo tiene en...? Técnico Investigador 2. ¿Qué tipo de cursos o preparación ha tenido usted para ejercer ese cargo de investigador?
Soy tecnóloga en investigación judicial, tengo los cursos que me ha dado la institución en policía, en curso básico de policía judicial y manejo de la escena criminal, y estoy actualmente estudiando Derecho. ¿Su función específica es cuál? La función específica mía es en el área investigativa del grupo de inspección a cadáver. Por el paso de tiempo que voy a llevar su memoria al año 2013 para preguntarle concretamente en el mes de enero, ¿dónde se encontraba laborando usted para esa fecha? En el grupo de inspección a cadáver en la URI. ¿En esta ciudad? Sí, señor, en la ciudad de Medellín. También por el paso del tiempo quiero llevar su memoria a esta misma fecha para preguntarle, sí, en razón a las funciones, hubo de atender un caso de inspección técnica a cadáver y que por supuesto tiene relación con la citación a este juicio investigador. Sí, señor, lo recuerdo. ¿Usted recuerda qué información, cómo empezó usted la actividad investigativa dentro de ese caso? ¿Cómo le llegó esa información? Sí, señor, el 20 de enero de 2013 nos encontramos realizando turno desde las 7 hasta las 19 horas. Aproximadamente a las 15:13 horas la central de radio satélite nos informa de una inspección técnica a cadáver en el corregimiento de San Cristóbal, municipio de Medellín, e indica que la víctima es una menor de edad de 4 años y también hay una persona herida en la unidad intermedia de San Cristóbal. La dirección de los hechos que aporta es la carrera 109B, número 62 AC, 34 interior 113 del corregimiento de San Cristóbal. ¿A qué hora recibieron ustedes la llamada para atender esa inspección? La central de radio a las 15:13 horas aproximadamente informó. ¿Qué tiempo demoraron para llegar al lugar de la escena? El registro de llegada al lugar se encuentra en la central a las 16 horas. Una vez llegan al lugar, ¿qué encuentra usted, investigador? Bueno, el lugar se encuentra con presencia de la Policía Nacional, quien realiza las funciones de primer respondiente. Además, también se encuentran familiares de la víctima y vecinos, pues personas curiosos. Nos encontramos con el primer respondiente, quien informa que la víctima se encuentra al interior de la residencia y que la madre de la menor, ya que estaba herida, se trasladó a la unidad intermedia de San Cristóbal, que se encontraba capturada por hechos. ¿Qué labor investigativa concreta con esta información y en presencia ya de la escena realizó usted en calidad de investigadora? Se realizó entrevistas a las hermanas de la víctima, la señora Rosalba Borja y a la señora Ana Cecilia Durango Borja. También se realizaron los arraigos de la víctima y la persona indiciada, y se obtuvo comunicación telefónica con el padre, el señor Luis Carlos, con el padre de la víctima. Posterior a eso también se hizo traslado a la unidad intermedia de San Cristóbal, donde se solicitó por parte de los médicos la copia de la historia clínica de la señora que se encontraba detenida y con atención médica en el centro hospitalario. Usted refiere de que cuando llegan estaba la Policía Nacional presente. Sí, señor. Ese es el conocido como primer respondiente. Sí, señor. ¿Ellos hacen entrega de la escena? Sí, señor. La Policía Nacional como primer respondiente hace entrega al cuerpo técnico de investigación de la escena. En esta actividad investigativa y en la información que obtuvo y en las entrevistas que nos refiere, realizó allá, una vez tuvo presencia en el sitio, ¿qué logró usted obtener como información directa sobre lo que había sucedido en estos hechos? Como información directa, las hermanas de la víctima indicaron que la señora Yolanda se encontraba viviendo con su hija en esa dirección indicada, ¿cierto? Que una de ellas, la señora Rosalba, bajó pues a visitarla o a saludarla y que encontró una nota en la puerta. Ella inmediatamente fue donde Ana Cecilia, y Ana Cecilia también ya iba para la casa, y le dijo, ella se encerró ahí con la niña, ayúdeme a abrir, la puerta no les abrió, entonces el esposo de la señora Ana Cecilia tuvo que meterse por el techo, abrir la puerta, ellos ingresaron y encontraron a la niña muerta en la cama, y a la señora Yolanda informan que con un trapo no saben qué, amarrado al cuello, y que entonces ya la llevaron inmediatamente al centro hospitalario de San Cristóbal. Informan además que ella es una persona que sufría de una depresión y que no se estaba tomando los medicamentos que el profesional en esta área le había enviado. Y la señora Ana Cecilia informa además que tiene en su poder una libreta escrita por la señora Yolanda donde indica por qué razón decidió quitarle la vida de su hija y también acabar con su, pues en donde manifiesta el deseo de quitarle su vida y la de su hija.
Dentro de esa actividad investigativa, ¿realizó usted alguna inspección al inmueble donde se encontraba? Esas labores fueron hechas por los compañeros técnicos. ¿Sabe usted si hubo la recolección o el embalaje de alguna evidencia en particular? Usted como coordinadora de la unidad del grupo. Sí, señor. En este caso, la señora Ana Cecilia hizo entrega a los compañeros de la libreta que les mencionó, donde la señora Yolanda manifiesta el deseo de hacerse daño y a su hija, y también encontraron un sobre de una sustancia y un cuchillo también. Todo fue rotulado y embalado. Habla de unas boletas que le entregó a unos compañeros. ¿Sabe concretamente a quién le entregaron esas boletas? ¿La libreta? La Sí, libreta, señor, al compañero Johnny Osorio. Ese informe o esa investigación, esa actividad investigativa que usted realizó, ¿quedó registrada en algún documento? Sí, señor, en el informe ejecutivo. ¿En alguna otra parte? En los formatos de entrevista, que son los que se realizan en el lugar, y los arraigos pertinentes que se realizaron. ¿Cómo termina su actividad investigativa en esta intervención, en este hecho? Posteriormente, después de realizar todas las labores en la unidad intermedia de San Cristóbal, se solicita también los antecedentes de la persona indiciada y registros en el SPOA. Y eso es todo. El resto del interrogatorio por parte de la Fiscalía con relación a este testigo. Primer turno de preguntas para la defensa en el contrainterrogatorio. Gracias, señor juez. La defensa no lo considera necesario. Se declara agotada el interrogatorio a la señora Isabel Cristina Uribe. Le agradecemos mucho por su asistencia. Que tenga buen día, puede retirarse. Muchas gracias, permiso. Su próximo testigo, señor fiscal. Gracias, señoría. Entonces, de una vez le solicito autorización para ubicar al investigador Johnny Osorio Urán, que se encuentra adscrito al CTI de la Fiscalía. Bien, autorizado, señor fiscal. Gracias, señoría. Pero voy a hacerle una advertencia, señor fiscal, para que no hagamos preguntas de referencia. Aquí la anterior pregunta, la anterior testigo, las preguntas fueron todas de referencia. Pero siga, continúe, para que solamente pregunte lo que el testigo sepa, no lo que le dijeron. Bueno. Bien, continuamos con el próximo testigo. Bien. Se exhibe la cédula de ciudadanía 71-792-691, expedida a nombre de Johnny Alberto Osorio Urán. Señor Johnny Alberto, lo hemos citado a este estrado para que rinda una declaración. Debo informarle que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares cercanos, que por fuera de esas personas está la obligación de declarar y decir la verdad, que si llega a mentir de manera intencional en esta audiencia puede ser procesado por el delito de falso testimonio, que se sanciona con prisión de 6 a 12 años de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Código Penal. Quiero que me manifieste si ha entendido lo que quise decirle. Sí, señor juez, lo entendí. Por favor, nos ponemos de pie para la toma del juramento. A sabiendas de la responsabilidad que asume usted con el juramento, ¿promete usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta declaración? Sí, señor juez, lo juro. Siéntese, por favor. Díganos su nombre y su número de cédula. Mi nombre es Johnny Alberto Osorio Urán, con cédula de ciudadanía 71-792-691. ¿Cuántos años tiene usted? 35 años, ¿Dónde nació usted? en la ciudad de Medellín. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? Soy tecnólogo en investigación judicial y estudiante de Derecho de séptimo semestre. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. Señor fiscal, su primer turno de preguntas en el directo. Gracias, señoría. Buenos días, investigador Johnny. Buenos días. Investigador, ¿usted en la actualidad dónde labora? Actualmente me desempeño en la Fiscalía General de la Nación, en la Cuerpo Técnico de Investigación, en la Unidad de Inspección Técnica Cadáver. ¿Qué tiempo lleva en esta actividad, investigador? En la unidad como tal llevo 3 años y en la institución llevo 6 años. ¿Cuál es su función dentro de ese cargo que ejerce en la Fiscalía? Bueno, entre mis funciones se encuentra adelantar las diligencias de actos urgentes de inspección técnica cadáver,
que nos reporta la central de comunicaciones. Para ejercer esa labor, ¿qué tipo de cursos, si así ha sucedido, ha realizado investigador Osorio? Perdón, me repite la pregunta, señor. Que para ejercer esa función, ¿qué tipo de cursos o de estudios ha adelantado que tengan relación con la función que cumple? Bueno, inicialmente pues tengo la tecnología de investigación judicial, tengo curso de CSI de manejo de la escena del crimen de la parte de la fiscalía, tengo el curso y tengo el curso de policía judicial. Por el paso del tiempo, investigador Osorio, lo quiero llevar al año 2013, concretamente el mes de enero, para preguntarle dónde se encontraba laborando usted para ese entonces. En esa fecha yo me encontraba trabajando en la unidad de inspección técnica cadáver. ¿En dónde? Ese día yo realicé la No, diligencia. ¿pero dónde estaba primero? Antes de llegar a ese punto, investigador laboraba en esta ciudad, pues. Sí, en la ciudad de Medellín, claro. Ahora quiero también igualmente, por ese paso de tiempo, ya la memoria a esta misma fecha, enero del 2013, para preguntarle si en cumplimiento de esa función usted hubo de realizar alguna actividad relacionada, por supuesto, con la citación a este juicio, investigador. Sí, sí, señor. Pues ese día yo adelanté una diligencia. ¿Qué tipo de diligencia adelantó? Ese día nos adelantamos una diligencia por homicidio en San Cristóbal. Tengo la dirección que es carrera 109B, número 62 BC 34, en el barrio Las Margaritas, Robledo Las Margaritas del municipio del corregimiento de San Cristóbal. ¿A qué horas y por qué medio les notifican a ustedes la presencia en el lugar de...? A nosotros nos reportan la diligencia por parte de la central de comunicaciones de satélite que se encuentra en el 123 aproximadamente a las 3:15 de la tarde. ¿Qué tiempo demoran en llegar al lugar de la escena? Nosotros llegamos al lugar siendo las 4 de la tarde, aproximadamente nos demoramos 45 minutos para llegar. Una vez llega usted a la escena, ¿cuál es su actividad? Bueno, llegamos al lugar, empezamos un recorrido pues por un camino peatonal, posteriormente bajando unas escalas, donde encontramos el acceso a la vivienda, lo encontramos acordonada por el primer respondiente y donde nos informan que al interior pues se encuentra un cuerpo sin vida. Una vez allí procedemos a ponernos de acuerdo pues por el método de búsqueda al interior de la vivienda, en donde se encuentra efectivamente un cuerpo de una menor sobre una cama, cuerpo sin vida sobre una cama. También se hallan otros elementos, pues que se halla un cuchillo con unas pequeñas manchas y se halla una sustancia química sobre la nevera que se encontraba en la cocina, y allí se procede a realizar la fijación topográfica del lugar y la inspección técnica cadáver. ¿Usted recuerda esa sustancia química de qué se trataba? ¿Si tenía algún nombre? Tenía algo así como raticida, era como un raticida. ¿Qué pasó con esa evidencia? Esa evidencia se recolectó y se embaló y se mandó al almacén de evidencia. Dentro de esas labores investigativas que usted realizó, ¿recolectó alguna otra evidencia diferente a esta? Ya posteriormente de haber adelantado esa diligencia, esa actuación, por parte de la señora Ana Cecilia, hermana, tía de la víctima, de la menor, nos hace entrega de una libretica donde nos manifiesta que doña Yolanda, la madre de la menor, había dejado unos apuntes, unas notas. ¿Usted recuerda las características de esa libretica? Es una libretica roja, de carátula roja, creo que de Bancolombia, no recuerdo más. ¿Qué hace usted con esa evidencia una vez la recibe en sus manos? Bueno, una vez recibimos esa libreta, iniciamos pues la cadena de custodia, el embalaje y el ingreso al almacén de evidencia. Señoría, efectivamente la Fiscalía cuenta con esa evidencia y siendo él el testigo de acreditación y habiendo sentado las bases para ello, le solicitaría su autorización para correrle traslado de un contenedor a efectos de autenticación y reconocimiento del mismo y posterior incorporación. Gracias, señor juez.
Señor investigador, ¿qué tiene usted en sus manos? Bueno, en este momento tengo en mis manos lo que es el rótulo y la cadena de custodia, y al interior veo la libreta de color rojo. ¿Qué más tiene ahí? Que usted haya realizado. No, únicamente lo mío es el embalaje, la recolección y la cadena de custodia y el rótulo del elemento. ¿Eso quedó asignado en algún documento? Esto se encuentra en el sistema SPOA únicamente y está registrado pues aquí, o sea, la cadena de custodia está en el sistema SPOA de la Fiscalía. En ese, con este contenedor, ¿hay algún documento que identifique qué tiene su contenido, número de SPOA, fecha? Sí, en este se encuentra pues el rótulo y la cadena de custodia que contiene efectivamente pues el rótulo, el número del SPOA y mi firma y el nombre, cédula y firma mía. Gracias. Señoría, el delegado quiere pedir su autorización también entonces para disponer la apertura del contenedor para poder entonces saber el contenido del mismo y hacer su autenticación. Autorizado, señor fiscal. Bien, pueda investigador, por favor, entonces cortemos y sacamos el contenido de la... ¿Qué encontró en ese contenedor, señor investigador? Bueno, al interior de la libreta se encuentran unos manuscritos a lapicero color negro. ¿Usted reconoce esos documentos como lo que recibió, embaló y... Sí, señor juez, sí, estos fueron los documentos que yo recibí. Señoría, con su venia y por supuesto el traslado a los intervinientes de la defensa, a efectos de darle publicidad al contenido de estos elementos que resultan importantes para la teoría del caso, se autoriza al testigo para que proceda a darle lectura a cada uno de esos documentos. Autorizado, señor fiscal. ¿Nos puede entonces hacer una referencia de qué es lo que contienen esos manuscritos, señor investigador? Bueno, en la primera hoja aparece un manuscrito que dice lo siguiente: Ceci, me haces el favor y me cancelas el teléfono, me pagas la cuenta que quedó pendiente. Ofrecerle la finca a Chala, o si no, cancelarla por favor y gracias. En une saca lo poco que les pueda servir y me entregas esa casa a doña Adriana, que este fin de semana debe de venir por el arriendo, pero como no voy a estar, no hay que pagar, estaba pago hasta el 18 de enero. Mil gracias por todo, disculpa lo malo. Ahora si te demostré que soy lo peor de la familia, un mal recuerdo, lee la siguiente página. No sé en qué lío los dejaré, perdona. Parece la cédula, parece una especie de teléfono. Dice, esto es lo peor, papá, Carolina, Carito, mi último deseo, si puedo quedar, es con mi muñeca en el mismo sitio que voy. Dice una segunda página que dice lo siguiente: Ceci, Anita, sigue adelante, te admiro, tantas cosas que te han tocado pasar y tú tan fuerte, con esos ánimos de trabajar y de salir adelante. Qué pesar yo atentar contra mi niña, que somos lo que jamás lo imaginé, siendo mi mayor tesoro. Qué más duele es como se querían nuestros hijos. Mi sueño era ver cerca nuestros retoños unidos por siempre. Te quiero mucho, mucho. Dale ánimos a mamá, que sé que se va a poner un poco mal con esta cruel sorpresa, después de estar aún feliz en la casa. Anita, lo de
contrato quedó a un nombre tuyo si algo me llegaba a pasar. Ceci, un favor, a la gente chismosa no quiero que les dé explicaciones. Esto pasó y ya no hay remedio. Una tercera página dice, a mi familia, perdón porque este fue la peor decisión, pero no me hallaba. Perdón por todo, no sé en qué los iré a meter. Mamita, perdóname tantos consejos que me diste, pero de nada valió. Mami, lo siento, porque sé que eres la mejor mamá y que estés muy duro para ti, pero esta mala mujer ya no sabía qué hacer, todo era gris y no le encontraba solución a nada. Lilian, gracias por todo, fuiste un apoyo en mis crisis pasadas, buena suerte y adelante con tus hijos, los quiero mucho, mucho y mi Carito, mi preciosa. Y una cuarta página dice, amor, perdóname por lo que hice, sin tenerte en cuenta, pero no me iba tranquila sin saber mi niña qué iba a ser de ella, cuánto iría a sufrir y a dónde iría a quedar. Qué decisión tan cruel la mía. Sé lo que pensabas cuando me ponía débil o triste, que no le veías sentido a nada. Cuando todo lo veía gris, sé que soy lo peor de este mundo. Adiós, amor mío, buena suerte en mi corazón. Carito, qué pena me da ser tan débil. Quise cambiar de opinión, pero no lo logré. Amor, perdóname. Cita mi niñita, mi clarito de luz, mi princesita. No más, mi señor juez. Señoría, entonces, habiéndose autenticado el documento y reconocido por el testigo de acreditación, entonces solicito de una vez se incorpore en calidad de prueba documental como se ha anunciado desde la... De esta solicitud le corro traslado en primer lugar a la defensa. ¿Alguna objeción frente a la incorporación de este documento, señor defensor? No, señor juez, solamente ella quiere mirarlo un momento, no sé si... Autorizado, señor defensor. La defensa desde luego no se opone, señor juez, y solamente quiero anotar que ella me explica que estas eran las florecitas que su niña hacía. No le entendí muy bien esa parte. ¿Quiere que se quede consignado como parte del documento? Sí, como parte del documento, Bien. una explicación que ella hace en el sentido de que las florecitas que hay allí pintadas son las florecitas que su niña hacía. Hay que exhibirlo para... Se ordena incorporar a la actuación la
evidencia reseñada por la Fiscalía y será rotulada como número 2 de la Fiscalía. Continúa en el uso de la palabra la Fiscalía. Gracias, señoría. ¿Alguna otra actividad investigativa adelantó usted, señor Johnny, en este caso? No, ese día se adelantó lo que fue el acto urgente como tal, se recibió esos elementos materiales, ese elemento material probatorio y no se hizo nada más. Pues con la parte técnica que me corresponde, no. Ese es todo el interrogatorio, señoría. Muchas gracias. En el contrainterrogatorio para la defensa. La defensa no lo considera necesario. Se declara agotado el temario para el señor Johnny Osorio Urán. Le agradecemos mucho su asistencia. Que tenga buen día. Nuevamente en el uso de la palabra a la Fiscalía. Gracias, señoría. Efectivamente, entonces traía un orden de testigos. Tendré que alterarlo porque al parecer uno que continuaba no ha llegado. Entonces me adelantaré a pasar al doctor Carlos Alberto Cardeño, que viene como perito psiquiatra del Hospital San Vicente de Paúl. Una objeción frente a la alteración del orden que propone la Fiscalía por una causa. Ninguno, señor juez. Pues Sí, hágalo pasar. Gracias. Señor juez, de acuerdo a lo que se ha decretado por su despacho en la audiencia preparatoria, solicito entonces la presencia del médico forense de la Defensoría del Desde Pueblo. luego, señor defensor, hágalo pasar. Sí. Bien. Tengan su testigo. Bueno. Por favor, nos registra su nombre y su profesión. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Jaime Montoya Mateus, médico forense, cursando maestría en medicina forense. Muchas gracias. Buenos días. Tenga la manía de seguirse. Me exhibe, si es tan amable, su cédula de ciudadanía. No lo había visto. Siéntese, por favor. El citado exhibe la cédula de ciudadanía 98-588-089, expedida a nombre de Carlos Alberto Cárdenas Castro. Gracias por corregirme. Cardeño Castro, sí. Tenga la amabilidad de... Hojita, ¿tiene, no? Primero quiero informarlo en el sentido de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares cercanos, que por fuera de esas personas está en la obligación de declarar y en el deber de decir la verdad, conforme a su leal saber y entender, que si llega a mentir de manera intencional, puede incurrir en el delito de falso testimonio, que se sanciona con prisión de 6 a 12 años de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Código Penal. Quiero que me conteste si ha entendido lo que quise decirle. Por favor, hunde el botoncito para que le quede registrada su... Sí, entendí. Muchas gracias. Por favor, nos ponemos de pie para la toma del juramento. A sabiendas de la responsabilidad que asume usted con el juramento, ¿permite usted decir la verdad, toda la verdad, según su leal saber y entender respecto del temario que le va a formular la Fiscalía y la Defensa? Sí, juro. Siéntese, por favor. Díganos su nombre. Carlos Alberto Cardeño Castro. Su número de cédula. 98-588-089 de Bello. ¿Dónde nació usted? En Medellín. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Jesús Alfonso y Margarita de Jesús. ¿Cuántos años tiene usted? 43. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? De posgrado. Médico, especialista en psiquiatría, subespecialista en psiquiatría de enlace y máster en farmacología. ¿Cuál es su dirección? Suya. ¿Dónde se le puede carrera 20, número 22 Sur 30, casa 143, Envigado. Muchas gracias. Señor fiscal, su primer turno de preguntas en el directo. Gracias, señoría. Muy buenos días, doctor Carlos Alberto. Dentro de los generales de ley que le expresó a su señoría, el juez dijo que laboraba como psiquiatra. Sí. En la actualidad, ¿dónde lo hace?
en el Hospital Universitario San Vicente. ¿Cuánto tiempo lleva laborando como psiquiatra en esta institución médica? En esta institución, más o menos 8 años. Doctor Carlos Alberto, por el paso del tiempo, quiero llevar su memoria al mes de enero del año 2013 para preguntarle dónde laboraba para aquel entonces. En la misma institución. ¿Allí qué función cumplía? Allí cumplo la función de psiquiatra de enlace y coordinador de psiquiatría del hospital. Psiquiatra de enlace es un término que lo podríamos explicar como... Es una subespecialización de los psiquiatras orientada a la atención de pacientes médicamente enfermos en el contexto de un hospital general. Igualmente, entonces quiero ubicarlo para esta misma época, doctor Carlos, para preguntarle si recuerda haber atendido un caso de alguna paciente relacionada con su fusión de psiquiatría y que por supuesto tiene una relación directa con la citación a este juicio. Sí, lo recuerdo. ¿Recuerda a qué paciente atendió en ese entonces? A la señora María Yolanda. Ella llega a la institución remitida por quién o bajo por qué diagnóstico. Ella llega al servicio de urgencias remitida de una unidad de atención intermedia de la ciudad bajo la sospecha diagnóstica de intento de suicidio. ¿Por qué llega a la sección de psiquiatría que usted en ese momento tenía a su cargo esta paciente María Yolanda? Porque el tránsito normal de los pacientes es que son atendidos en la policlínica del hospital, de allí el médico que la atiende inicialmente la clasifica, la evalúa y pide la evaluación por el especialista que competa, en este caso psiquiatría, fue evaluado por el equipo de psiquiatría. Una vez se estabiliza en sus constantes vitales, es trasladada a la unidad de psiquiatría o de salud mental del hospital universitario. De acuerdo a la historia, si tuvo acceso a ella y conocimiento, ¿qué tiempo transcurrió desde el ingreso de María Yolanda a la institución y la valoración o la atención que usted como psiquiatra hizo desde su especialización? Alrededor de... al día siguiente, al segundo, a la muerte de su hija, y al parecer por todo el individuo o la persona enferma tiene alteración de el estado de ánimo definido como la capacidad de vivir o disfrutar y conectarse con las circunstancias normales de la vida. Se acompaña de diferentes síntomas como ánimo triste, ocasionalmente ansiedad, alteración del sueño, pérdida del apetito, irritabilidad, pérdida de la motivación, alteración de las capacidades de desarrollar actividades laborales, lúdicas, se aísla. Más o menos eso es lo que se constituye un síndrome. Síndrome porque se reúnen muchas de estas características en un momento dado de la persona. Y se denomina trastorno porque longitudinalmente esta enfermedad se caracteriza por la aparición de la sintomatología y la presencia a lo largo de la vida de varios cuadros o episodios que pueden durar entre una semana y 3-4 meses si no se da tratamiento. Esta enfermedad tiene una tendencia a presentar varios episodios en el transcurso de la vida, o sea, a ser crónica y a mejorar con el tratamiento. Más o menos, a grosso modo, esa es la definición de trastorno del estado de ánimo, depresión. Ya concretándonos a la paciente María Yolanda, ¿qué elementos de esos que nos acabó usted de mencionar, varios factores generadores de ese o que reflejan las personas con trastorno depresivo mayor, encontró usted al hacer la valoración en María Yolanda? En la atención que se dio a la paciente tenía ánimo triste, sentimientos de minusvalía, ideas importantes de pobreza,
alteración del sueño, y previo al ingreso refería más o menos 2 meses de empeoramiento de los síntomas con interferencia grave de la actividad diaria. Muchas veces pasaba los días sin levantarse de la cama, con dificultades para hacer las labores normales, interfería con su trabajo, había desesperanza, sentimientos de que no había solución pues para su situación vital, y había algo de aislamiento. Si no fue así, me lo aclara, doctor. Escuché dentro de varios de los aspectos a valorar en un paciente con estas características de ánimo o idea suicida. ¿Eso hace parte de ese cuadro? Cuando una depresión mayor progresa en la gravedad de su sintomatología, pueden aparecer pensamientos de muerte, ideas de muerte, que cuando son constantes, repetitivas, el individuo pues no tiene, o sea, tiene una sintomatología que lo acompaña, entonces derivan en ideación suicida, que muchas veces avanzan a tener planeación suicida y cometer actos suicidas, usualmente en el contexto de un trastorno depresivo mayor, con planeación y con planeación de los detalles. Usualmente hay dificultades en la comunicación con las personas, y muchas veces las personas dejan notas suicidas y cometen actos suicidas muy planeados. Esa idea suicida de pacientes con este diagnóstico son, a ver, ¿cómo me explico para que me entiendan? ¿Es únicamente para realizarlo contra uno mismo, o puede pensar en el entorno, su familia, para tener una reacción igual? La mayoría de los casos es una autoagresión, es decir, es el suicidio, pues como está definido, es poner término a la vida por mano propia. Usualmente es así en la mayoría de los casos. En algunos casos existe actos de suicidio o intentos suicidas que implican a más personas. Esos son unos casos, digamos, raros dentro de la epidemiología de la depresión y del intento suicida. Desde su especialidad, lo del cuadro depresivo mayor, habló de que no presentaba síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos. Ese es otro de los indicadores de gravedad. En la presencia de, pues digamos una definición rápida como percepción sin objeto, ideas delirantes, y experiencias denominadas de tipo psicótico alucinatorio, como por ejemplo experimentar control del pensamiento, autorreferencialidad, es decir, todo eso está dentro de la gama de la manifestación psicótica. ¿Y este diagnóstico no lo presentaba la señora María Yolanda? El diagnóstico en el transcurrir de la hospitalización de la paciente fue trastorno depresivo mayor sin síntomas. Como en el caso de la señora María Yolanda, sufre del cuadro depresivo mayor. Cuando se trata de un trastorno depresivo, digamos, grave, que ya ha tenido un intento de suicidio, se aísla digamos, como de los hospitalariamente del entorno, se favorece la, digamos, tranquilidad. Farmacológicamente los síntomas como ansiedad, insomnio, y se le da el tratamiento específico, que es tratamiento en el salario. Según la información que usted obtuvo, la señora María Yolanda ya venía de tiempo atrás presentando el cuadro depresivo mayor. Dentro de la información obtenida en la atención, había una referencia a atenciones previas ambulatorias por psiquiatría,
había la historia de varios episodios depresivos importantes, pero hasta lo que conocí no pude detectar que hubiese existido una hospitalización. También conocí que por diferentes motivos se interrumpió el tratamiento farmacológico que ambulatoriamente se estaba dando. ¿Qué consecuencia generaría entonces esa interrupción del tratamiento farmacológico? Si la persona no ha alcanzado la mejoría, pues básicamente el cuadro depresivo continúa. Si la persona está recién saliendo de una crisis, hay un incremento importante en las posibilidades de recaída. Y si la persona está en un mantenimiento, es decir, lleva ya 2 o más años libre de síntomas, digamos que hay un porcentaje de recaídas que varía entre el 50 y el 80% y que se hace mayor a la par del número de episodios que a lo largo de la vida ha tenido. En teoría, actualmente el trastorno depresivo mayor se entiende como una enfermedad crónica que produce impacto negativo en la calidad de vida, entonces por eso se promueven tratamientos crónicos sostenidos de acompañamiento por periodos muy largos de tiempo. Doctor Carlos Alberto, usted se trajo aquí en calidad de perito, dada su especialidad, y que efectivamente pues realizó una atención desde el punto de vista de su profesión de psiquiatría. Por eso considero que usted puede llegar a situaciones conclusivas frente a la atención de esta paciente. Hago esa aclaración en aras de incurrir de pronto en un error en la formulación de la pregunta, y ello simplemente es para que le pueda informar usted a su señoría el juez. Luego, ¿a qué conclusión la lleva usted ese comportamiento realizado por la señora María Yolanda? ¿Puede llegar usted a una conclusión frente a ese actuar? ¿En qué sentido? Pues ya nos dijo del cuadro depresivo mayor, las características que tenía. ¿Alguna conclusión específica o simplemente se queda en la situación de cuadro de depresivo mayor? No, la conclusión es que la paciente tiene longitudinalmente hablando un trastorno depresivo mayor con varios episodios. En el momento de la atención estaba cursando un episodio depresivo mayor con ideación suicida sin síntomas psicóticos y con un intento de suicidio, y dentro de la teoría de la psiquiatría, con lo que se denomina un caso de filicidio, en el que dentro del mismo contexto del acto suicida, el hijo o la hija, para este caso, perece, pues por lo que nosotros conocimos. Ese cuadro, con toda la sintomatología y los elementos que lo conforman, puede en un momento, y concretamente centrándonos en el caso de la señora María Yolanda, haber afectado la capacidad cognitiva, mental de la paciente en el momento de que estos hechos tuvieron su ocurrencia. El trastorno depresivo en los momentos de crisis sí efectivamente altera las capacidades cognitivas en algunas variables, como por ejemplo la velocidad de procesamiento de la información, aspectos tristes, por ejemplo. Pero el cuadro clínico que la paciente tenía no tenía síntomas psicóticos y no tenía alteraciones que me hagan a mí pensar pues como que tuviera una alteración grave de la capacidad para discernir y de la capacidad de autodeterminación y de comprensión de los actos. ¿Significaría entonces lo anterior que tenía pleno conocimiento la señora María Yolanda del acto que realizaba? Sí, fue dentro de la gama de actos de intento de suicidio. Este acto tiene varios elementos que son importantes. Primero, que está en el contexto de un trastorno depresivo mayor. Segundo, que no tenía sintomatología psicótica. Tercero, que fue un acto con intencionalidad, o sea, la finalidad del acto era producir la muerte de la hija y de ella misma. Esa es la intencionalidad. Tuvo una planeación importante.
planeación que se deduce pues como de lo que nosotros conocimos en su momento. Hizo disposiciones finales, ese es un término técnico pues, o sea, el paciente en una planeación de un intento suicida hace disposiciones finales. Tengo entendido que ella dejó unas notas en su hogar, notas de despedida, notas relacionadas pues con lo que iba a realizar. Tenía una metodología pensada y la llevó a cabo, y básicamente llevó a cabo todo su plan, solamente que no pudo producirse la muerte, o sea, tuvo un intento de suicidio. Desde el punto de vista clínico, científico, concretamente psiquiátrico, ¿puede uno, o ustedes como especialistas, considerar que este tipo de decisiones, como las que usted acaba de mencionar, se toman en un acto o necesariamente llevan un tiempo de lo que usted nos dijo de planeación? ¿Qué es lo normal cuando se presenta este tipo de situaciones? Es decir, desde el punto de vista psiquiátrico puede decir, eso generalmente es planeado, nunca se da en un solo acto, es decir, tomé la decisión ya y se acabó esto acá, o viene uno pensándolo y dejando estas notas, estas cartas, las que usted manifestó. Es un espectro, es una gama abierta, es amplia. Va desde la impulsividad, es decir, actos que no son planeados, hasta lo que sucede para este caso clínico específico, que es una planeación completa, con disposiciones finales, notas de despedida, el arreglo en la elección del espacio de tiempo, asegurarse, muchas veces las personas se aseguran de que no sean salvadas, de que nadie pueda interferir, es decir, todo eso habla de planeación y eso está presente en este caso. Entonces, por lo que yo capté de toda la atención clínica y todos los evaluadores en el contexto de la atención hospitalaria, pues básicamente lo que yo entiendo es que fue en el contexto de una depresión mayor, que tuvo una ideación suicida muy clara y una planeación pues completa hasta que se llevó el acto del intento de suicidio. Listo, tenemos claro entonces que en este caso hubo planeación. De pronto le reitero, para que nos quede a su señoría el juez claridad frente a este punto, que quiero que así sea. En un solo acto se puede dar eso, es decir, no existir planeación, sino de ipso facto tomar una decisión de esta naturaleza. Sí, pero el contexto clínico, nosotros los psiquiatras de atención hospitalaria evaluamos el contexto del intento de suicidio para uno definir la conducta posterior, ¿cierto? Entonces, en esa evaluación nosotros evaluamos la intencionalidad, ¿cierto?, la planeación y la letalidad del acto. Reuniendo eso, nosotros nos aproximamos a decir, esta persona tuvo un intento de suicidio y en este momento tiene alto riesgo suicida, hay que continuar restringiendo sus posibilidades de hacerse daño, hay que intensificar el tratamiento. Para nuestra evaluación, era una persona muy deprimida, con ideación suicida, un intento suicida grave y con alto riesgo suicida, como pues nosotros digamos que estuvo registrado a lo largo de la hospitalización, que había que ejercer una especie de vigilancia especial para controlar el riesgo suicida intrainstitucionalmente. Usted ha utilizado el término, me excusa de pronto, pero es falta de conocimiento, o de pronto hasta obvio resulta, pero de psiquiatría de atención hospitalaria, ¿eso refieres a...? Sí, es decir, el subespecialista de psiquiatría que trabaja en el contexto de los pacientes en un hospital general. ¿Sí? Sí, me excusa, de pronto la pregunta está no. ¿Qué tiempo permanece la señora María Yolanda en esta institución y bajo su atención, por supuesto? No sé decir el tiempo exacto, pero creo que más o menos unos 10 días o 12 días, pues es que no sé decir bien
Ese lapso de tiempo más o menos aproximado se utiliza precisamente para atender la situación clínica y psiquiátrica de la paciente. Sí. ¿Tiene conocimiento usted, doctor, qué médico, o si fue usted, dispuso dar de alta a la paciente María Yolanda? Fui yo. ¿Qué razones lo llevaron a tomar dicha determinación? Que había logrado controlar enfermería y había, digamos, mejorado algunos con el fin de que continúe. ¿Tiene conocimiento si ese tratamiento que se dispuso continuar efectivamente se realizó? No tengo conocimiento. Dentro de lo que usted nos narró al inicio de su intervención, doctor, manifestó que de acuerdo a la historia, tuvo conocimiento de que había tenido alguna atención psiquiátrica anteriormente. ¿Tuvo conocimiento cuánto hacía que había asistido ella a esa atención psiquiátrica? El dato exacto no lo tengo, pero dentro de la información que tenemos, su última cita había sido como ya 2 meses y era el tiempo relacionado con la interrupción del tratamiento. ¿Quién le dio la información de que se había interrumpido el tratamiento? La paciente, el padre de la hija, con quien pues yo los entrevisté en algún momento, el padre de la niña, y algunos pues información el por qué se interrumpe este tratamiento. Tengo entendido que por dificultades económicas. Es el interrogatorio por parte de la Fiscalía, señoría. Muchas gracias. Primer turno de preguntas en el contrainterrogatorio para la defensa. Gracias, señor juez. Dado que es un tema bastante técnico, yo le solicito me permite un receso para poderme asesorar con el médico de la Defensoría y elaborar las preguntas del contrainterrogatorio. Se decreta un receso de 10 minutos. Por favor, no salgan del estrado si no es estrictamente necesario.